Bueno, y seguimos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto para todas y todos ustedes, para los humanos y para los Therian, aquellas personas que se consideran que su identidad está reflejada con algún tipo de animal o inclusive creo que hasta plantas. De este tema vamos a hablar y a conversar con una psicóloga que se encuentra en Colombia vía telemática, la psicóloga Lina Ferreira, psicóloga especialista en psicología clínica y creadora de contenido en salud mental. Bueno, primero, bienvenida a Venezuela a través de esta pantalla de Caminando Ando Radio. Bueno, licenciada, quisiéramos que nos explique qué es exactamente un Therian y cómo se diferencia de otras formas de identidad como cosplay o fandom. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a empezar a hablar entonces de qué es un Therian. Un Therian es una persona que siente que su identidad interna está profundamente conectada con un animal no humano. Puede ser un lobo, un felino, un perro. No es un disfraz, tampoco es un juego, es una vivencia identitaria, una forma en que la persona entiende quién es. A esto se le llama theriantropía. No significa que crea que biológicamente es un animal, sino que experimenta rasgos, símbolos o una conexión psicológica profunda con ese animal. La diferencia entre el cosplay o los fandoms es que el cosplay es una actividad artística temporal, los fandoms son actividades culturales. En cambio, para un Therian no es entretenimiento, es autopercepción, y desde la psicología lo importante no es juzgar, sino evaluar si esta identidad genera deterioro o afectación en su funcionamiento. Si no, se trataría únicamente de una nueva forma de construir identidad en nuestra época. Licenciada, ser Therian implica una creencia literal en sentirse animal o una experiencia identitaria más simbólica. Claro que sí. Mira, ser Therian no implica necesariamente una creencia literal de ser un animal en términos biológicos. En la mayoría de los casos se trata de una experiencia identitaria, más simbólica y psicológica. La persona no desconoce su condición humana, sabe que es humana, pero siente que ciertos rasgos, instintos o formas de percibir el mundo están profundamente conectadas con un animal específico. Es una vivencia interna, no un delirio, no una pérdida de contacto con la realidad. Desde una mirada clínica, lo importante no es la etiqueta, sino evaluar si la experiencia genera un malestar significativo, delirio o afecta el funcionamiento social, académico o laboral. Si no hay deterioro, hablamos de una expresión identitaria dentro de la diversidad contemporánea. Bueno, licenciada, ¿estamos frente a una subcultura o una identidad psicológica o se pudiese decir un fenómeno que va en desarrollo? Bueno, cuando hablamos de Therians, podemos entenderlo en 3 niveles distintos. El primero, como una subcultura, existe comunidad, lenguaje propio, espacios digitales y sentido de pertenencia. Segundo, como una experiencia identitaria, para muchas personas no es solo pertenecer a un grupo, sino una vivencia interna, estable, de autoconcepto. Y tercero, se puede analizar como un fenómeno del desarrollo, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, etapas donde la identidad se explora, se prueba y se redefine. Y desde la psicología no es necesario encasillar una sola categoría. Lo relevante es evaluar si hay bienestar, coherencia personal y adecuado funcionamiento de la vida cotidiana. Bueno, nos vamos a un corte y ya regresamos con esta entrevista maravillosa a la licenciada Lina acá en Caminando Ando. Bueno, y seguimos acá en tu programa Caminando Ando. Recuerda seguirnos @JesusSantanderL y @Caminando Ando Radio. Licenciada, quedamos al aire con lo que tiene que ver con la identidad de los Therian. ¿Qué procesos del desarrollo podrían influir en que una persona se identifique como Therian? Bueno. Desde la psicología del desarrollo, la identidad se construye especialmente en la adolescencia, una etapa marcada por la exploración, la búsqueda de pertenencia y la pregunta central, ¿quién soy? En este proceso influyen varios factores. Primero, la necesidad de diferenciación, de sentirse único, auténtico. Segundo, la regulación emocional. Algunas personas pueden encontrar en lo simbólico una forma
de representar rasgos internos, como la forma de un animal, fuerza, sensibilidad, instinto, protección. Y tercero, el contexto digital. Hoy las comunidades en línea facilitan el acceso a narrativas identitarias que antes no eran visibles, y ahora identificarse como Therians puede entonces entenderse como un proceso de construcción del yo más que como algo de un desarrollo patológico. Doctora, ¿cuáles son las edades específicas donde más pudiese aparecer este tipo de identidad de Therian? ¿Pudiese decirse en la adolescencia? Respecto a las edades, la identificación como Therian suele reportarse con mayor frecuencia en la adolescencia y la adultez joven temprana. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es una etapa de exploración identitaria, de búsqueda de pertenencia, de construcción del autoconcepto. Es un periodo donde las personas prueban narrativas, exploran símbolos y buscan coherencia interna. Sin embargo, no es exclusivo de esa edad. Algunas personas lo pueden percibir en la infancia y otras lo pueden reconocer en etapas posteriores. Desde una mirada profesional, sí podría decirse que podría ser más visible en la adolescencia, pero no se puede reducir únicamente a esta etapa. Lo central siempre es evaluar el bienestar y el funcionamiento, más que la edad en sí misma. ¿Qué rol juega el Internet, las redes sociales para que las personas expresen esa identidad de Therian? Claro que sí. Internet juega un papel fundamental en la consolidación de la identidad Therian, primero porque ofrece información. Muchas personas descubren el término y encuentran una narrativa que da sentido a experiencias previas. Segundo, proporciona comunidad. Las plataformas digitales permiten conectar con otras personas que comparten vivencias similares, reduciendo la sensación de aislamiento. Tercero, refuerza la identidad. Cuando una persona recibe validación social, esta identidad tiende a reforzarse, estructurarse, organizarse. Y desde la psicología entendemos que la identidad no se construye en el vacío. Hoy el entorno digital es un agente socializador potente, capaz de influir tanto como la familia o el grupo de pares. Licenciada, ¿ser Therians implica un trastorno mental, un trastorno emocional o es una opción que pueden tener de identidad las personas? Bueno, ser Therian no es en sí mismo un trastorno mental, no aparece como diagnóstico en manuales clínicos como el DSM-5 ni en la CIE-11. Lo que en realidad define un trastorno no es una identidad poco común, sino la presencia de malestar clínicamente significativo o de deterioro en el funcionamiento social, académico, laboral. En la mayoría de los casos se trata de una experiencia identitaria, una forma en la que la persona organiza su autoconcepto. Ahora bien, si esta vivencia se acompaña de desconexión con la realidad, angustia intensa o interferencia en la vida diaria, entonces sí requeriría evaluación profesional. En resumen, no es un trastorno por definición. La clave clínica siempre será el impacto en el bienestar y el funcionamiento de la persona. Bueno, y ya para finalizar, licenciada, quisiéramos saber si ser Therian o manifestarse con una identidad de Therian se pudiese relacionar con la ansiedad u otro tipo de trastornos psicológicos o mentales. Qué buena pregunta. Mira, ser Therian no implica automáticamente la presencia de ansiedad o de un trastorno psicológico. No existe el momento de evidencia que establezca una relación causal directa entre identificarte como Therian o padecer un trastorno mental. Sin embargo, como ocurre con cualquier identidad, una persona puede presentar ansiedad, depresión u otras dificultades emocionales de manera independiente. En algunos casos, la experiencia identitaria puede funcionar como un recurso simbólico de regulación emocional o búsqueda de pertenencia. Desde la clínica, no se evalúa la etiqueta, sino el nivel de malestar, la funcionalidad y el contacto con la realidad. La clave siempre es el bienestar psicológico, no la identidad en sí misma. Bueno, conversábamos con la psicóloga Lina Ferreira desde Colombia, acá en Caminando Ando. Doctora, le enviamos saludos desde Venezuela y esperamos seguirnos conectando con usted para profundizar sobre otros temas que tienen que ver con la mentalidad y la salud mental de los individuos. Con esta entrevista llegamos al final de Caminando Ando por la noche de hoy. Se despide Jesús Santander acompañado de este maravilloso equipo. En la dirección general de la emisora, Peter Taffin, el hombre que más sabe de radio y televisión.
En la gerencia de producción de Ortiz, en la asistencia de producción y controles Albany Alvarado, y en la producción de este espacio Jesús El Chucho Valero, Rafael Cáceres y Luis Romero. Nos escuchamos en una próxima entrega de Caminando Ando Radio. Chao.